Abra sus Biblias en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Josué, estamos ya ya terminamos el capítulo 2, vamos al capítulo 3 ahora. Josué, capítulo 3. Síganme ahí con la vista, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13, ¿ok? Del 1 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Temprano, a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente del agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Hasta ahí nada más. ¿Ok? A estas alturas ya el pueblo de Israel está cada vez más cerca de entrar a la tierra de Canaán y de empezar a disfrutar de las bendiciones y las promesas que el Señor les había hecho siglos atrás, desde Abraham. A estas alturas ya los 2 hombres, los 2 espías, recuerdan, lo veíamos la semana pasada, los 2 hombres que Josué envió a explorar la tierra al otro lado del río, regresaron de su misión y entregaron su informe a Josué. Y eso lo vemos en los últimos versículos del capítulo 2, versículo 23, dice que los 2 espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido. Y le dijeron: el Señor nos ha dado el territorio, pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. Así que regresaron los espías, dieron su informe. Y entonces, al siguiente día, dice el capítulo 3, versículo 1, Josué y todo Israel partieron del lugar donde estaban acampados. Ellos estaban acampados. La Nueva Traducción Viviente dice que estaban en la arboleda de acacias. La Reina Valera y otras traducciones dicen que estaban en un lugar llamado Sittim. Estaban más o menos a una distancia de 10 kilómetros de donde estaban acampados a donde estaba el río Jordán. Así que se levantaron, recorrieron esa distancia más o menos de 10 kilómetros hasta llegar a la orilla del río Jordán. Allí, dice el pasaje, descansaron 3 días y recibieron instrucciones de Dios por medio de Josué. Y repito, cada vez estaban ya cuando llegaron a la orilla del río, estaban literalmente, prácticamente a unos pasos de entrar a la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Atrás quedaba cada vez más lejos Egipto, con la esclavitud, que estuvieron allí los 430 años como esclavos en Egipto. Atrás dejaban
el desierto, esos 40 años que anduvieron vagando, peregrinando por el desierto con sus luchas, sus pruebas, sus penurias. Imagínate, entonces detrás de ellos dejaban a Egipto con la esclavitud, dejaban el desierto con sus luchas, sus pruebas, y delante de ellos estaba la tierra de la promesa, Canaán. La tierra de bendición, la tierra de libertad, la tierra de descanso que el Señor les había prometido. Delante de ellos tenían una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Pero para ver cumplidas las promesas de Dios y para disfrutar de las promesas de Dios, Israel, antes de llegar a la tierra prometida, debían cruzar el río Jordán. Y antes de cruzar el río Jordán, Israel debía prepararse. Y dice nuevamente en capítulo 3, versículo 1, temprano a la mañana siguiente Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon, dice, antes de cruzar. Antes de cruzar. Y de allí tomé el título para la predicación de hoy, antes de cruzar. Antes de cruzar, tenían que cruzar el río Jordán. Un río que en esa temporada del año, dice por ejemplo aquí mismo en el capítulo 3, versículo 15, que era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. El cauce del Jordán estaba tan alto y la corriente era fuerte, tremenda. No sé si han visto a un río grande con la corriente fuerte que arrastra con todo. Humanamente hablando, era imposible que tanta gente pudieran atravesar el río Jordán, pero lo tenían que cruzar para llegar al otro lado y entrar a la tierra de Canaán. Pero antes de cruzar, tenían que prepararse. Así que el título de la predicación de hoy es este, antes de cruzar. Josué y el pueblo antes de cruzar. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? A lo mejor alguno se pregunta, bueno, mira, mi hermano, cada día, y tú estarás de acuerdo conmigo, cada día todos nosotros, tú y yo, nos enfrentamos a diversas situaciones en nuestra vida. No hay día que no pase así, diferentes situaciones o diferentes circunstancias en nuestra vida, sean dificultades, sean luchas, pruebas, problemas, tentaciones, aflicciones, etc. Cada día, aparte de eso, nos enfrentamos a la corriente del mundo. Y yo creo que esta es una buena analogía, ¿no? Del río Jordán, con su cauce que estaba desbordando. Cada día nosotros, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, nos enfrentamos a la corriente del mundo que quiere arrastrarnos con él y llevarnos con él, pensando, creyendo, haciendo todo lo que el mundo dice que tenemos que hacer o creer. Y lo mejor que podemos hacer, tú y yo, hermano, hermana, lo mejor que podemos hacer ante esas situaciones, lo mejor que podemos hacer antes de cruzar las diversas situaciones que enfrentamos cada día en nuestra vida, es estar preparados. Necesitamos prepararnos para enfrentar las dificultades, para enfrentar las luchas, para enfrentar las pruebas, los problemas, las tentaciones, las aflicciones, para resistir ante la corriente del mundo. Necesitamos estar preparados. Y lo que quiero que veamos entonces son algunas cosas que tú y yo podemos y debemos hacer para prepararnos cada día. Y lo primero, mira, lo quiero tomar, bueno, lo tomé o lo podemos ver nuevamente en el versículo 1. ¿Te fijas cuál es la primera palabra que aparece allí en el capítulo 3, versículo 1? Temprano.
Y no quiero yo ser molesto con esto, pero creo que es algo, mi hermano, que en lo que tú y yo haremos bien en poner atención. Temprano, a la mañana siguiente, dice Josué y todos los israelitas, Josué y el pueblo. Ese día, antes de cruzar el Jordán, temprano. ¿Ah? Y quiero mencionar algo brevemente acerca de Josué. Mira, Josué era el líder. Repito, ya Moisés ya no estaba. Dios ya le había dicho a Josué que él sería el que guiaría al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra de Canaán. Ya Dios se lo había dicho. De hecho, ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 2. Dios también le había dicho a Josué, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Dios ya le había prometido, no te fallaré ni te desampararé. Dios le había prometido en el capítulo 1, versículo 9, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Perdón. Y aquí en el capítulo 3, versículo 7, el Señor dice, textualmente dice el versículo 7, el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Así que mira, Josué sabía las promesas de Dios, las había escuchado, Dios se lo había dicho a él personalmente, sabía que Dios lo había llamado, sabía que él sería quien guiaría al pueblo de Israel, sabía que Dios le había prometido que no lo iba a abandonar, lo sabía. Pero Josué también sabía, y lo sabía muy bien, que Dios le había ordenado, y eso lo vemos también en el capítulo 1, Dios le había ordenado claramente, esfuérzate y sé valiente. Josué conocía las promesas de Dios, pero también sabía el mandamiento de Dios, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, le está diciendo, en otras palabras, Josué, no seas ni perezoso ni cobarde. No seas perezoso y no seas cobarde. Y eso lo podemos resumir, creo yo, en una palabra, diligente. Josué, sé diligente. Si algo necesitas, Josué, en este tiempo, es eso, ser diligente. Y hermanos que están aquí junto conmigo, si algo necesitamos, ustedes y yo, cada día en estos tiempos, es precisamente esto, ser diligentes. Y esforzarnos y ser valientes. Y con la ayuda del Señor, enfrentar todas las situaciones que se nos presentan cada día. Así que el Señor le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, sé diligente. Y eso fue precisamente lo que hizo Josué. Fue diligente en su liderazgo. No fue perezoso, repito, no fue perezoso y tampoco fue cobarde. Así que ese día, antes de cruzar el río Jordán, él, como líder, poniendo el ejemplo, y todo el pueblo, temprano comenzaron a prepararse. El Señor le ordenó ser diligente, ser esforzado y ser valiente, y fue precisamente lo que hizo. Y vemos en estos versículos, vemos a Josué haciendo lo que el Señor le dijo y liderando de manera valiente y liderando esforzadamente al pueblo de Israel. Y mira, vamos viendo algunas cosas. Lo vemos, por ejemplo, y esto primero que quiero que veamos es, creo que muy importante, y es lo que todo líder piadoso, oigan, líderes de la iglesia, lo que todo líder piadoso debe de hacer. Lo vemos en el versículo 8, recibiendo instrucciones de parte de Dios. Le dice el Señor en el versículo 8 a Josué, dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Así que vemos a Josué recibiendo instrucciones de parte de Dios, pero junto con eso lo vemos en el versículo 9 transfiriendo o transmitiendo esas instrucciones que el Señor le dio al pueblo de Israel. Versículo 9. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen
lo que dice el Señor. He allí lo que todo líder piadoso, lo que todo buen líder, lo que todo predicador, lo que todo buen pastor debe estar ocupado a hacer, teniendo comunión con Dios, recibiendo las instrucciones de parte de Dios para que Él a su vez las haga saber al pueblo o a la iglesia. Y en eso estaba ocupado Josué, recibiendo la palabra de Dios y transmitiendo esa palabra que el Señor le daba al pueblo. Y una vez más, hermanos, quiero rogarles, oren. Oren por la iglesia, oren por el liderazgo de la iglesia, oren por mí. Porque esto es algo en lo que yo, principalmente como pastor, junto con los líderes que me apoyan, debemos estar ocupados. Teniendo comunión con Dios, escuchando la voz de Dios, lo que Dios quiere que nosotros traigamos delante de ustedes. Y no me refiero a venir un día yo y decirles, el Señor se me apareció anoche y me dijo esto. No, me refiero a lo que ya sabemos, a que podamos seguir enseñando fielmente la palabra de Dios delante de la congregación. Porque eso es lo que la iglesia necesita. Así que vemos a Josué, insisto, recibiendo palabra de Dios, recibiendo instrucciones de Dios, y él transmitiendo esas instrucciones de Dios al pueblo. Por ejemplo, en el versículo 2, que aunque no lo dice textualmente, pero creo que está implicado. Versículo 2 dice, 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento, y versículo 3 dice, y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Instrucciones que, repito, por implicación podemos deducir que fueron instrucciones que recibieron de Josué, que las transmitió a ellos y ellos se las hicieron saber al pueblo. En el versículo 5 dice textualmente, entonces Josué le dijo al pueblo. Y en el versículo 6 dice, por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes. ¿Te fijas? Vemos entonces a Josué como líder dirigiéndose o liderando al pueblo. Y para eso tenía que hacerlo a través de los jefes de Israel, los jefes de las tribus, a través de los sacerdotes, transmitiéndoles las instrucciones que el Señor le había dado. Ahora, ese es en el caso de Josué, y en el caso del pueblo, bueno, nosotros, hermanos, también necesitamos hacer algo. Mira, el trabajo de la iglesia y para que la iglesia camine como debe de caminar y para que la iglesia funcione como debe de funcionar, sí, los líderes deben de hacer su parte, pero también la congregación ha de hacer su parte. Ustedes tienen responsabilidad también, personalmente, en su vida individual, en su vida familiar, en su vida matrimonial. Ustedes son responsables también de prepararse cada día y de hacer lo que el Señor pide que hagan. En el caso del pueblo, bueno, mira, nuevamente en el versículo 1 leemos que ese día temprano Josué y todos los israelitas salieron. ¿Te fijas? No era trabajo únicamente de Josué. El pueblo debía seguir el liderazgo de Josué y debía seguir las órdenes y las instrucciones de Josué. Pero debían caminar, debían marchar juntos. Y esto es algo que nos recuerda esto. Hermanos, la iglesia ha de funcionar cuando los líderes y los miembros caminen unidos, caminen juntos y juntos con una meta. Alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que dice temprano. Me llama la atención, estaba leyendo el pasaje en más de una traducción y, por ejemplo, la Biblia de las Américas, esa palabra temprano lo traduce de esta manera: muy de mañana. Muy de mañana.
Josué y todo el pueblo madrugaron muy de mañana. Y creo que es algo que tú y yo no debemos pasar por alto, ni debemos minimizarlo, ni debemos tampoco ser hombres y mujeres perezosos. Si algo necesitamos cada día para salir a vivir nuestra vida cotidiana a lo largo de todo el día, es aprovechar las primeras horas, los primeros momentos de la mañana para prepararnos, para que entonces podamos salir y hacerlo con la preparación adecuada y podamos vivir o caminar, como lo cantábamos hace un rato, en nuestra salvación. Porque, repito, cada día enfrentamos diferentes situaciones, luchas, pruebas, problemas, aflicciones, dificultades. Y le podemos añadir a eso lo que ya comenté también al principio: enfrentamos la corriente del mundo que quiera arrastrarnos con ella o con él. Y Dios nos manda a ti y a mí, mira, esta orden que el Señor le da a Josué, sin duda que también es para ti y para mí. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Así que lo mejor que tú y yo podemos hacer cada día es esforzarnos y prepararnos para enfrentar con valentía las dificultades, las luchas, las pruebas, las aflicciones que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, y para resistir también ante la corriente del mundo. Ahora, el esfuerzo implica trabajo e implica diligencia. Si hablamos de esfuerzo, tenemos que hablar de trabajo y diligencia. Es decir, debemos trabajar diligentemente. En otras palabras, debemos trabajar con esmero. Debemos ser diligentes, no perezosos. Y eso es algo que la Biblia enseña. Por ejemplo, si lo quieres buscar o lo buscan en su Biblia también, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 11, en palabras del apóstol Pablo. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Ahí está, 12:11. Si lo quieren ver en la pantalla, ya está ahí puesto. Vean cómo dice la palabra de Dios: no sean nunca perezosos. Nunca. Más bien dice: trabajen con esmero, con diligencia, y sirvan al Señor con entusiasmo. Esfuérzate y sé valiente. Trabaja con esmero y sirve al Señor. Otra vez, hermanos, hablando de liderazgo, los que tenemos la bendición y el privilegio de servir a Dios aquí en la iglesia, sirve al Señor con entusiasmo. Pero para eso tienes que esforzarte y ser valiente. Sé diligente, mi hermano, esfuérzate y sé valiente. Y hablando de prepararnos para enfrentar todas las situaciones que enfrentamos cada día, lo mejor que tú y yo podemos hacer es precisamente eso: ser diligentes. Sé diligente y aprovecha bien el tiempo de cada día. Y repito, la mejor manera de prepararnos para enfrentar todas las situaciones que enfrentamos cada día es buscando la ayuda, buscando la voluntad, buscando la dirección, buscando la protección, la sabiduría, la provisión de Dios. Busca a Dios. En otras palabras, la mejor manera de prepararnos es encomendarnos a Dios y refugiarnos en Él. Y eso debemos hacerlo antes de comenzar el día, antes de salir a la vida, antes de salir a lo que hacemos regularmente, cotidianamente en nuestras vidas. Aprovecha los primeros momentos del día para ir delante de Dios y buscar su dirección, buscar su protección, buscar su sabiduría, buscar su voluntad, para ir y encomendarte a Él, para ir y refugiarte en Él. Y para eso tú y yo necesitamos esforzarnos. Para eso tú y yo necesitamos no ser perezosos.
Para eso necesitamos ser diligentes. Yo me temo y le ruego a Dios que no sea el caso de los que estamos aquí, pero me temo. Hay unas palabras que el Señor le dice al pueblo de Israel en el libro de Isaías, si lo quieren buscar o lo puedes poner en la pantalla, Sergio. En Isaías capítulo 64, versículo 7. Versículo 7. Mira cómo dice el profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel: sin embargo, nadie invoca tu nombre. Bueno, es el profeta hablando con el Señor y dice: nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. La Biblia de las Américas, déjame leerlo en esa traducción. Y dice así: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. ¿Te fijas? Que se despierte para apoyarse en ti. La idea es, otra traducción lo dice así, para agarrarse de ti, para refugiarse en ti. Algo que es esencial, algo que es primordial para la vida de todo creyente, es eso. Es que a las primeras horas de la mañana, a los primeros momentos de la mañana, es ir delante de Dios y apoyarnos en Él, agarrarnos de Él. Tenemos que hacer eso por el bien de cada uno de nosotros. Debemos hacerlo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la respuesta la vemos, y quiero que regresemos al libro de Josué, capítulo 3, porque vamos a ver allí algo más. Debemos prepararnos. La mejor manera de prepararnos es buscar a Dios y encomendarnos a Él y refugiarnos en Él. Y el mejor momento para hacerlo es en los primeros momentos de la mañana, antes de comenzar nuestro día. ¿Por qué? Vuelvo y pregunto, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos la ayuda de Dios, y sobre todo necesitamos, igual que el pueblo de Israel antes de cruzar el río Jordán, necesitamos la guía, necesitamos la instrucción y necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos ser guiados por Dios. Miren cómo dice el pasaje, versículo 2 nuevamente. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dijeron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Eran los sacerdotes que iban delante de ellos, pero los sacerdotes iban cargando. ¿Te diste cuenta qué cosa? ¿Qué llevaban los sacerdotes? El arca de la alianza, el arca del pacto de Dios. Ese cofre, símbolo de la presencia de Dios. El Señor debía ir delante de ellos y ellos debían seguir a Dios. El Señor debía guiarlos. ¿Por qué? Versículo 4, mira. Dado que ustedes nunca viajaron por este camino, ellos los guiarán. ¿Te fijaste? ¿Qué significa eso? Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. ¿Qué significa eso? Que no conocían el camino. No sabían el camino. Necesitaban que alguien los guíe o los guiara. Y lo mismo pasa contigo y conmigo, mi hermana o mi hermano. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos. Hay muchas cosas que tú y yo simplemente desconocemos. Si algo necesitamos cada día, tú y yo, en todas las áreas de nuestra vida, es la guía de Dios por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra que alumbra nuestro camino. Necesitamos la guía, necesitamos la instrucción, necesitamos la dirección de Dios. Y tenemos que entender que nosotros solos no podemos.
Debemos seguir día con día la guía del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, en cada aspecto de nuestra vida. Versículo 6. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo. El pueblo necesitaba ser guiado. Y tú y yo, mi hermano, necesitamos lo mismo. Necesitamos ser guiados por Dios. Versículo 11. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, ¿qué hará? Los guiará al cruzar el río Jordán. Necesitaban ser guiados. Y Dios lo hizo. Y tú y yo necesitamos cada día la guía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Necesitas la guía de Dios en tu vida individual, necesitas la guía de Dios en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, como padres. Como padres, hermanos. Necesitamos la guía de Dios. Israel no conocía el camino. No sabían exactamente por dónde ir. Necesitaban que Dios fuera delante de ellos y ellos ir detrás de Dios, que los iba guiando. Y debían caminar. Mira, y esto también es bien importante. Los sacerdotes iban al frente, cargando el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. El pueblo iba detrás de ellos, siguiéndolos. Y eso implica que todo el pueblo miraba a lo lejos el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Mientras iban caminando, siguiendo la guía de Dios, su mirada iba puesta, ¿sabes en dónde? Allí, en el arca del pacto, en Dios, en la presencia de Dios. Debían caminar cada día con la mirada puesta en Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Recuerdan lo que dice el autor a los Hebreos? Dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, Hebreos 12, y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Si algo necesitamos nosotros es cada día caminar en nuestra salvación, puestos los ojos en Jesús, siguiendo la guía de Dios. Sería entonces Dios mismo quien guiaría al pueblo de Israel. Y esto es maravilloso, ¿eh? Durante los años que estuvieron vagando en el desierto, ¿recuerdan? El Señor los guiaba de día. ¿Cómo lo hacía? Con una nube. Y en la noche, una columna de fuego. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Ahora delante del pueblo iba la misma presencia de Dios simbolizada en ese cofre, en esa caja que iban cargando los sacerdotes. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Dios mismo al frente de ellos, Dios mismo guiándoles, Dios mismo sería el que haría ese milagro potente y maravilloso de detener las aguas del río Jordán para que entonces todo el pueblo de Israel pudiera cruzar. Dios mismo al frente como el guerrero victorioso que les daría la victoria a su pueblo. Tiene que ser así, tenía que ser así. Y en tu vida y en mi vida tiene que ser así, hermano. Dios por delante y nosotros siguiendo la guía de Dios. Tiene que ser así. Tenemos que entender esto. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, los que la construyen. Y esto, hermano, nos recuerda y nos enseña algo. Que no se trata ni de ti ni de mí. Y Israel tenía que entender eso. No se trataba de ellos, se trataba de Dios que iba al frente de ellos, que iba guiándoles, que Él haría los milagros y que Él les daría la victoria.
Y lo mismo para nosotros. Esto nos recuerda exactamente lo mismo. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Así que lo mejor que podemos hacer tú y yo cada día al enfrentar todas las diferentes circunstancias de nuestra vida es prepararnos. Y la mejor manera de prepararnos es buscar a Dios cada día. Refugiarnos en Él, encomendarnos a Él, buscar su ayuda, su dirección, su protección, su provisión, su voluntad y seguirle a Él. Seguirle a Él. Y si lo hacemos así, te aseguro, vamos a caminar de manera segura. Es el Señor Jesús hablando. Mira, hace ratito mencionaba ese pasaje de Hebreos que dice que debemos de correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Es el mismo Señor Jesús el que dice en Juan 8:12, unas palabras que estoy seguro que ustedes conocen. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, oigan, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te fijas? Lo mejor que podemos hacer es vivir cada día siguiéndole a Él. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos, Salmo 119, versículo 105, algunos se lo saben de memoria, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Proverbios capítulo 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad, oye, busca su voluntad en todo lo que hagas, síguelo a Él y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Te fijas? Síguelo a Él. Debemos seguirlo a Él porque no sabemos y cometemos muchos errores y podemos llegar a cometer muchos más errores si no le seguimos a Él. Pero si le seguimos a Él, entonces tenemos la promesa del Señor Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero esto nos recuerda, insisto, en que no depende de nosotros, no es de nosotros, es de Él. La victoria es de Él. Y nosotros lo que debemos hacer es seguirle cada día a Él. Versículo 5. Primero hemos visto que el pueblo tenía que seguir la guía que Dios les proveería. Pero aparte de eso, algo más, dice en el versículo 5, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Purifíquense, algo más que el pueblo tenía que hacer. La Reina Valera traduce esa palabra purifíquense como santificaos, santifíquense. La Biblia de las Américas lo traduce como conságrense. Purifíquense, santifíquense, conságrense, la idea es la misma. Santifíquense, la palabra santificar o santificado o santo, sabemos lo que significa, ¿no? Es apartado de o apartado para. Apártate de, en este caso a nosotros se nos llama a apartarnos del pecado y al mismo tiempo vivir apartados para Dios. Eso es lo que significa básicamente la palabra santo, apartado de algo y también apartado para algo. La palabra consagrar, que también se puede traducir de esta manera, es dedicar, dedicado a. Entonces lo que Josué les dice es esto, apártense y conságrense. Mira, la idea es esta. Por un lado, Israel, el pueblo de Israel, debía separarse o apartarse de todo aquello que los pudiera separar o alejar de Dios. Y para que quede claro, Israel debía apartarse de los ídolos que todavía podía haber entre ellos, ídolos que habían traído principalmente de Egipto y que todavía había o tenían entre ellos, pero al mismo tiempo, por otro lado, debían consagrarse o dedicarse especialmente para Dios. La idea es esta, mira, ya sea
purifíquense, o santifíquense, o conságrense, implica una cosa: prepárense. El pueblo de Israel, antes de cruzar el río Jordán, tenían que prepararse. Y de hecho, una traducción, la traducción en lenguaje actual, lo traduce de esta manera. La primera parte del versículo 5 lo dice de esta manera: prepárense para presentarse ante Dios. Esa es la idea. Prepárense para presentarse ante Dios. Israel tenía que hacerlo, tenía que prepararse, tenía que consagrarse, tenía que santificarse, tenía que purificarse. La pregunta: ¿por qué? Y el versículo 5 nos da la respuesta también. Nuevamente, versículo 5. Josué les dijo al pueblo: purifíquense. ¿Por qué? Enseguida dice: porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Al día siguiente, Israel vería las maravillas, los milagros que el Señor haría entre ellos y a favor de ellos. Pero para que ellos pudieran ver esas maravillas que el Señor haría, ellos tenían que consagrarse, ellos tenían que santificarse, ellos tenían que prepararse. Ahora, ¿qué significa esto? Mira, ellos debían, Israel en general, el pueblo en general, ellos debían estar totalmente convencidos de que las maravillas que iban a ver, en este caso, como el cauce, la corriente del río Jordán, se iban a detener para que ellos pudieran cruzar el río. Ellos debían estar totalmente convencidos de que ese milagro que iban a ver era obra única y exclusivamente de Dios. Era Dios el que lo haría. Bien, claramente les dice Josué: mañana el Señor hará grandes maravillas, el Señor lo hará. Así que Israel debía prepararse de esta manera. Debían separar o quitar de en medio de ellos los ídolos que todavía podían tener entre ellos y consagrarse al Señor. ¿Para qué? Para que al día siguiente, al ver el milagro o las maravillas que Dios haría, oigan, ellos no llegaran a pensar que eso que sucedió con el río Jordán había sido obra de alguno de sus ídolos, de alguno de sus dioses, o que había sido obra de ellos mismos. Ya la generación antes de estos que iban a cruzar el río Jordán habían cometido ese terrible pecado en el desierto, ¿recuerdan? Cuando quisieron regresarse más de una vez a Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado allá, dicen. Y cuando Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí, le dijeron a Aarón: haznos un ídolo, un becerro, porque a este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Y ahí tienen a Aarón muy obediente haciendo un ídolo, y cuando lo hizo lo presentó al pueblo, y el pueblo se alegró y dijeron: gózate, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Imagínate. Y ya Moisés les había advertido, y quiero que veamos este pasaje en Deuteronomio capítulo 9. Mira, vamos a ver y pon atención a lo que vamos a leer. Deuteronomio capítulo 9, versículo 1. Y aquí vemos a Moisés hablándole al pueblo de Israel. Deuteronomio 9, 1. Y les dice: escucha, Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Los habitantes son altos y fuertes, son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Has escuchado que se dice: ¿quién puede hacer frente a los anaseos? Versículo 3, pon atención. Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. 4. Después que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, ¿te fijas quién lo hizo?
El Señor. Después que el Señor, tu Dios, haya hecho eso por ti, oye, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que le hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. ¿Alguno se identifica con el pueblo de Israel? A veces somos tercos. Somos tercos. Vamos entrando ya en las aplicaciones prácticas. Y la pregunta sería, ¿qué de ti? ¿Qué de ti que estás aquí oyendo esto? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Hay algún ídolo en tu corazón? ¿Algún ídolo que todavía tienes por allí escondido? ¿En el cual pones tu confianza? Y no tiene que ser una imagen física, ¿eh? Por eso dije, algún ídolo en tu corazón, en el cual está puesta tu confianza, tus habilidades, tu fuerza, tu físico, tu dinero, tu trabajo, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. El punto es este, hermanos, nosotros, igual que Israel, debemos consagrarnos a Dios, debemos santificarnos delante de Dios, para que toda la gloria sea para Él y no para nosotros. ¿Ah? Debemos quitar de nosotros todo aquello que pueda convertirse o que ya está convertido en un ídolo en nuestro corazón, en donde estamos poniendo nuestra confianza. Y tenemos que consagrarnos a Dios. Esto es asunto del corazón, ¿eh? Y tenemos que reconocer algunas cosas. Repito, tenemos que reconocer algunas cosas. Y voy a mencionar algunas. Tú y yo, tú que estás aquí, tienes que reconocer que no eres tú. No eres tú. No es tu fuerza, no es tu inteligencia, no es tu habilidad, no es tu dinero. No eres tú. Es el Señor, es Dios. Tenemos que reconocer, como dice la Biblia en el Salmo 100, ¿recuerdan? Lo veíamos el jueves pasado. Salmo 100, versículo 3. Tenemos que reconocer que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que Él es Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Recuerdan las palabras de Rahab? Lo veíamos la semana pasada. Tienes que reconocer que lo que eres, lo que sabes, lo que tienes, lo que haces, óyelo bien, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Tenemos que reconocer que Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Tenemos que reconocer que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Tenemos que reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Tenemos que reconocer que Él es el que perdona todos nuestros pecados. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que los corona de favores y misericordias. Él, no somos nosotros. Es Él. Y tienes que reconocer, óyelo bien, tienes que reconocer que Dios te bendice y cada día te corona de favores y misericordias, pero lo hace no porque tú seas bueno, porque no lo eres, no eres bueno. Si Dios lo hace es porque Él es bueno. Ni tú ni yo somos buenos.
Tenemos que quitarnos de la mente esa idea de que si hago cosas buenas, el Señor me va a bendecir. Tenemos que quitarnos de la mente esa idea de que si me porto bien, el Señor me va a bendecir. Porque no es así. Él nos bendice por pura gracia. No lo merecemos. No lo merecemos. Pero lo hace por pura gracia. Ahora mira, ¿sabes por qué? Voy a mencionar algunas cosas y lo voy a hacer sin ánimo de molestar. Pero lo hago también con preocupación. ¿Sabes por qué a algunos muchas veces les da igual si vienen al culto o no vienen? Les da igual. Igual. Si no vienen, no pasa nada. ¿O sabes por qué algunos vienen y están aquí, pero parece que no están aquí? Están aquí algunos y están aquí con una actitud de total indiferencia. Ni fu ni fa, como diríamos. No participan, no cantan, no oran, no leen, no ofrendan, no ponen atención. No les interesa lo que Dios tiene que decirles. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no ven, de hecho no pueden ver las maravillas de Dios. No pueden ver las maravillas de Dios ni en su vida, ni en su familia, ni en su matrimonio, ni aquí en la reunión de la iglesia. No pueden ver, como le dice Josué al pueblo en el capítulo 3, versículo 10. No lo pueden ver. Le dice Josué al pueblo de Israel: hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Yo creo que esa es la razón por la que muchos les da igual si vienen o no vienen. Porque no pueden ver, no tienen la capacidad de ver que el Dios viviente está aquí entre nosotros. Y no pueden ver al Dios viviente que está aquí entre nosotros, no pueden ver las maravillas de Dios ni en la reunión de la iglesia, ni en las diferentes áreas de su vida. ¿Sabes por qué? Porque no se han preparado. Es decir, no se han consagrado al Señor, no se han dedicado a Él, no se han santificado. ¿Recuerdan lo que dice el autor a los Hebreos en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 14? Estoy seguro que la mayoría lo sabe. Sin santidad, sin santidad, nadie, óyelo bien, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Aquel que no está preparado, aquel que no está consagrado, aquel que no se santifica, no puede ver al Señor, no puede ver las maravillas de Dios, no lo ve. Y no se consagran, de hecho no quieren hacerlo por una razón, y esa razón tiene que ver con el corazón. No quieren reconocer que el Señor es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. No lo quieren reconocer. Es un asunto del corazón. Y pueden estar aquí, pero en su corazón no reconocen a Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 14, versículo 1? Dice: el necio en su corazón no hay Dios. En su corazón no hay Dios. Una persona puede estar aquí y puede venir cada domingo y puede hacer las cosas que se hacen aquí cada domingo, pero en su corazón
En su corazón, esa persona puede estar repitiéndose constantemente: no hay Dios, no quiere reconocer a Dios, no quiere consagrarse a Él, y como no lo quiere hacer, no está preparado, y como no está preparado, no puede ver las maravillas de Dios, y como no ve las maravillas de Dios, le da igual si viene o no viene, le da igual si canta o no canta, le da igual si ora o no ora, le da igual si hace esto o si no lo hace, porque no puede ver al Señor. El jueves en la noche veíamos el Salmo 100. El Salmo 100 es una invitación, un llamado a alabar a Dios, a clamar a Dios y a hacerlo con alegría, a hacerlo con gozo y a servirle de esa manera también, con alegría, con gozo y con gratitud. Aclamen con alegría al Señor, dice: habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias, alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Ese es el llamado que Dios le hace a ustedes y a mí. Ahora, ¿sabes por qué muchos no lo hacen? Porque muchos no están dispuestos a hacer lo que dice ese mismo Salmo 100 en el versículo 3. El versículo 3 de ese Salmo dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Muchos no están dispuestos a reconocer esto, a reconocer que el Señor es Dios. No están dispuestos a reconocer que Él nos hizo y que le pertenecemos. Como no están dispuestos a reconocerlo, tampoco ni le van a clamar, ni le van a adorar, ni le van a servir, ni le van a dar gracias. Esto es asunto del corazón. La persona que no reconoce a Dios no puede, tiene una venda en sus ojos, no puede ver lo que otros sí pueden ver. Y como no puede ver las maravillas de Dios, ni lo grande que es Dios, ni quién es Dios, insisto, por eso es que le da igual si viene, y si está aquí le da igual. Está con una total actitud de indiferencia, porque no tienen la capacidad de ver la santidad, ni la majestuosidad, ni la gloria de Dios, ni las maravillas de Dios. Acompáñenme al Salmo 139 y con esto terminamos. Bueno, estamos por terminar. Salmo 139. ¿Sabes qué necesitamos tú y yo para reconocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida? Una palabra, y esa palabra es temor. Temor de Dios, temor de Dios. El temor de Dios, como lo dice alguien, y lo hemos dicho aquí también muchas veces, una definición simple, sencilla, básica de lo que es el temor de Dios es esta: temer a Dios es vivir cada día con la conciencia de que la mirada de Dios, los ojos de Dios, está sobre nosotros en todo tiempo. Eso es vivir con temor de Dios. El salmista en el Salmo 139 expresa precisamente eso: temor de Dios. David en este salmo. Y miren cómo dice, él sabía que la mirada de Dios estaba sobre él en todo momento. Y mira cómo dice, versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Les ofrezco una disculpa, lo voy a leer de la traducción de la Reina Valera. Entonces, si lo quieren seguir ahí en sus Biblias o si lo quieren escuchar nada más, dice así la traducción de la Reina Valera: oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieran los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y ahora miren lo que dice en el versículo 14. Estoy leyendo de la Reina Valera. Te alabaré, oigan, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y pongan atención, estoy maravillado. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Estoy maravillado. Aquí tienen a un hombre que vivía constantemente en temor delante de Dios, y ese temor que él tenía delante de Dios lo llevaba cada día a consagrarse delante de Dios, a vivir para Dios. Y al vivir de esa manera, él podía ver cada día las maravillas de Dios en su vida. Y al ver las maravillas de Dios en su vida, él no podía hacer otra cosa más que maravillarse. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Y cuando una persona vive de esa manera, viendo las maravillas de Dios cada día, esa persona se maravilla. Y tal es su maravilla que pone a Dios en primer lugar. Y cada semana esa persona se prepara de antemano para estar el primer día de la semana delante de Dios, con el pueblo de Dios, maravillándose delante de Dios y alabando al Dios que hace maravillas. Aquellos que no lo hacen, aquellos que les da igual, les da igual. Es porque no pueden ver las maravillas de Dios. Y no pueden ver las maravillas de Dios porque no se han preparado. Por eso es que Josué le dijo al pueblo de Israel: prepárense, conságrense, porque mañana van a ver las maravillas del Señor. Tienen que quitar todo lo que hay en ustedes que pueda ser causa de idolatría. Tienen que dejar de poner su confianza en algo o en alguien que no sea Dios. Y tienen que vivir cada día bien convencidos que es Dios, es el Señor, el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es Él el que va delante de ustedes, es Él el que hace las maravillas, es Él el que les da la victoria, es Él el que les da la tierra, es Él el que los bendice. Él, no son ustedes no, es Él. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. O que el Señor nos dé la bendición de poder maravillarnos cada día. Al ver las maravillas que Él hace a favor de nosotros. Él es bueno y mira, ni siquiera tenemos que hacer un gran esfuerzo para ver cuántas bendiciones el Señor nos da cada día. Pero aquel que tiene su confianza en otro lado que no sea Dios, de ninguna manera puede reconocer al Señor, ni puede maravillarse por las cosas que Él hace.
Así que mis hermanos, el llamado para nosotros es este. Prepárate. Prepárate, como comencé diciendo, cada día tenemos que enfrentar diferentes circunstancias en nuestra vida y lo mejor que podemos hacer es prepararnos. Y la mejor manera de prepararnos es yendo a la presencia de Dios cada día, refugiarnos en Él, encomendarnos a Él y caminar cada día siguiendo la guía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hay algo que el pasaje que hemos leído menciona, lo que el pueblo de Israel debía hacer en relación con el arca del pacto. Y esto lo comento ya como preparación para la cena del Señor. En el capítulo 3, versículo 4, que estamos viendo, los jefes de Israel le dicen al pueblo de Israel, en la segunda parte del versículo 4 dice, quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, es decir, de los sacerdotes que llevaban el arca. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Tenía que haber una separación entre el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, y el pueblo. Entre el pueblo y los sacerdotes. De hecho, tenía que haber sacerdotes de por medio. Ahora, en este tiempo, la buena noticia es que ni tú ni yo ahora necesitamos ya más sacerdotes. Ya no necesitamos sacerdotes. Porque ya nuestro gran sumo sacerdote ya intercedió e intercede por nosotros delante de Dios. Y lo que es mejor, gracias al sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote, ahora esa distancia, esa separación que había entre Dios y nosotros ya no hay, ya no está. Porque Dios nos acercó a Él por medio de Cristo Jesús. Y ahora es una realidad lo que dice la Biblia en Hebreos, que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hagámoslo. Y lo puedes hacer. Si alguien aquí está todavía sin Cristo, si alguien todavía está con esa necedad en su corazón y no quiere reconocer a Dios y no quiere venir a Él en arrepentimiento y fe, el llamado es el mismo: arrepiéntete, arrepiéntete. Reconoce a Dios como el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y ven a Él, humíllate delante de Él, clama a Él y pídele, en base al sacrificio de Cristo Jesús, que perdone tus pecados, que te lave de tu maldad y que te dé el regalo de la vida eterna, la salvación. Si lo haces así, Él lo hará. Él tendrá misericordia de ti, pero tienes que hacerlo. Tienes que clamar a Él. Si no lo haces, no va a suceder. Vamos a ponernos de pie, por favor, pónganse de pie.